La resistencia siria toma control de posiciones importantes en Latakia. Veamos de qué se trata esta noticia y cómo está la situación en Siria actualmente. Después de la caída de Bashar al-Assad ante el empuje de las fuerzas pertenecientes a la Sala de Operaciones del Sur, formada por varias tribus drusas y grupos opositores yihadistas, muchos observadores pensaron que todo había terminado para las organizaciones que apoyaban al presidente derrocado. Sin embargo, surgen nuevamente las hostilidades. Es así como contingentes de la resistencia popular tomaron el control de un aeródromo, la sede del comando de la Fuerza Naval y una montaña estratégica en Latakia, luego de encarnizados choques con las fuerzas de la Organización para la Liberación del Levante, HTS. De modo que recrudece la guerra siria en un conflicto que no tiene final. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello, conversar con nuestra queridísima amiga Margarita Pécora. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, Mirelis, un saludo para ti. Y estaba recordando ahora que escuchaba ese fragmento del video, ese viejo refrán que dice que donde fuego hubo, cenizas quedan, y parece que las cenizas quedaron prendidas en Siria porque volvieron a tomar vida, ¿no? Después de la caída de Bashar al-Assad, ha estallado nuevamente las hostilidades en Siria. Lo que se sabe hasta el momento es que contingentes de la resistencia popular tomaron el control de un aeródromo, la sede del comando de la Fuerza Naval y una montaña que se dice que es muy estratégica ahí en la zona de Latakia, que ahora acabas de poner precisamente el mapa ahí. Y eso fue después que se había producido fuertes choques con las fuerzas de la Organización para la Liberación del Levante. Pero te digo algo, Mirelvis, honestamente, a mí no me sorprende que haya estallado un conflicto dentro de Siria luego de 4 meses de la salida de al-Assad, de la presidencia, que llevaba largos años, como todo el mundo sabe, en el poder y que ya tenía un enorme desgaste, pero fue muy raro también cómo se produjo la salida repentina de él. Y como que uno se queda, como cuando va al cine y la película no te da el final, que se queda uno en suspenso. Así, al menos sentí yo cuando salió al-Assad. Y me voy a referir brevemente a los antecedentes de esa repentina salida. Fíjate que él sale, eso ocurrió el 8 de diciembre del año pasado. Ese día marcó el fin de su gobierno después de largos años en el poder y 14 de guerra civil, que no es un dato menor. Así que trascendidos de prensa y análisis de políticos de diversas miradas señalan que su caída fue resultado de una ofensiva militar liderada por fuerzas opositoras que se agruparon en la llamada Sala de Operaciones del Sur, que fueron las que lograron tomar Damasco, la capital, y fue lo que obligó a al-Assad y su familia a salir y que ahora dicen que está exiliado en Moscú. Bueno, según fuentes que recogen opiniones de analistas sobre ese tema, la salida repentina de al-Assad se atribuye a un colapso militar que se produjo debido a que las fuerzas gubernamentales no pudieron resistir la ofensiva sorpresa de los grupos opositores, y eso fue lo que llevó a ese rápido colapso de su control territorial. Y otros coinciden en que al-Assad había caído en desgaste político y social después de décadas de gobierno con críticas, años de guerra, como acabo de decir, y que enfrentaba un rechazo bastante fuerte, tanto interno como externo. Pero hay quienes dicen que él no recibió apoyo internacional porque sus aliados claves como Rusia e Irán, todo el mundo sabe que estaban ocupados en otros conflictos y no pudieron intervenir con la fuerza necesaria para sostener a al-Assad. Ahora se dice que el gobierno de facto, que es el que dirige el primer ministro Mohamed al-Bashir, no ha logrado poner en orden a la nación árabe y enfrenta levantamientos a todo lo largo y ancho del país. Ahí tienes tú el mapa que se puede ver claramente todas las regiones de ese país. Pero no obstante, el verdadero poder ahí en Siria no lo tiene el al-Bashir, lo tiene al-Golani,
que fue el que militó en el Estado Islámico y se convirtió en el comandante del grupo armado conocido como el Frente Nusra. Así que bueno, posteriormente cortó lazos con esa organización y dicen que bajo el ala de Al-Qaeda en el 2016 anunció su ruptura con ese grupo. Luego, en el 2017, declaró que sus combatientes se habían unido a otras fuerzas, creando el Frente para la Liberación del Levante, que es ahora el que está involucrado en estos estallidos. Mire, Sí, Luis. así es. Lamentablemente, la violencia generalizada que actualmente se está viviendo en Siria, bueno, es, además de lamentable, es una crisis humanitaria, ¿no? Durante una sesión pública, Margarita, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha emitido el día de hoy una declaración en la que condena enérgicamente la violencia generalizada cometida en las provincias de Latakia y Tartus desde el 6 de marzo, incluida pues la matanza masiva de civiles, en particular de una rama de la religión alaudita. Y bueno, esta declaración del Consejo de Seguridad de la ONU ha urgido de manera inmediata porque todos los actos de violencia e incitación en Siria han, pues, destrozado viviendas, familias, hogares, y ha eliminado demasiados civiles en Siria, demasiados civiles en Siria. Y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas está pidiendo un proceso de transición política liderado por la propia Siria. Y voy a citar textualmente lo que dice este comunicado del Consejo, que me parece súper importante. Dice: el Consejo de Seguridad insta a las autoridades provisionales, es decir, a este primer ministro, a proteger a todos los sirios, independientemente de su origen étnico o religión. Y esto se debe por precisamente lo que tú nos has explicado muy bien. Este señor no ha podido controlar la situación en lo absoluto, en lo absoluto. Y el mundo entero está viendo cómo los turcos están tomando partido, cómo los estadounidenses están tomando partido y cómo Israel también está tomando partido de esta situación. Y este primer ministro no pinta nada ahí. Parece ser que es un monigote y nadie le para, le dice, le reporta, le dice nada. Ahí están ejecutando a la gente, Margarita, lamentablemente. Sí, fíjate que también está levantando muchísima preocupación dentro de la opinión pública internacional y acaparando la atención del mundo, ¿no? Porque es un nuevo foco de conflicto que se abre junto a los ya existentes. Y Rusia ha reaccionado, ha expresado su preocupación por el resurgimiento de esa violencia que tú acabas de explicar, Mirelvis, en Siria después de la caída de Al-Assad. Porque fíjate que ahora hubo recientes declaraciones del portavoz del Kremlin, de Dmitry Peskov, y dijo que Moscú considera que la situación al oeste de Siria, donde se han reportado ejecuciones masivas de civiles, debe abordarse con urgencia. Además, el Kremlin enfatizó la necesidad de eliminar rápidamente esas manifestaciones de violencia y las calificó como motivo de profunda preocupación compartida con la comunidad internacional, que todo el mundo está preocupado. Siria es un país con una riqueza natural y una cultura extraordinaria, significativa, aunque su economía y sus recursos han sido gravemente afectados por el conflicto. Pero fíjate, ¿por qué tú crees que hay tantos interesados? Está Israel, están todos por el petróleo y el gas natural. Siria cuenta con importantísimas reservas de petróleo, Mirelvis, especialmente en la región de Deir ez-Zor. Además del conflicto, el petróleo representa una parte significativa de los ingresos de ese gobierno. También es rico en el tema de la agricultura.
Ha sido siempre ese un pilar de la economía siria. Tienen cultivos de trigo, de cebada, algodón, aceitunas, exquisitas aceitunas y frutas cítricas. Y los recursos hídricos son impresionantes también allí en Siria, que cuenta con reservas de agua potable y ríos importantísimos como el Éufrates, que son esenciales para la agricultura, minerales, hay fosfatos. Bueno, el país tiene depósitos de fosfato y de otros minerales que son valiosísimos para la industria y para la exportación. Así que, ¿cómo no van a querer los buitres lanzarse sobre esa presa ahora que está en una fase de desestabilización tan grande que no ha podido, ni el Golani ni el otro lo han podido enderezar ese barco? ¿Qué te Sí, parece? así es. Incluso, bueno, el 13 de marzo ellos firmaron el proyecto de declaración constitucional y allí, bueno, establecían la jurisprudencia islámica, que será la fuente principal de la legislación, y que la religión del jefe de Estado seguirá siendo el Islam. Y afirmaban el compromiso de Siria con la completa separación de poderes. Esto ha generado también ciertas preocupaciones, Margarita. La declaración, bueno, también afirmó el compromiso del país con los acuerdos de los derechos humanos, que hasta ahora no ha sido respetado, al tiempo que, bueno, garantiza la independencia del Poder Judicial y dejaba la cuestión de remover, destituir o reducir los poderes del presidente de la Asamblea Popular. Se avanzó con esto, Margarita, pero por el otro lado nada. Por el otro lado la violencia sigue desmedida. Lamentablemente los ataques han sido tan, pero tan fuertes que incluso la ONU se ha pronunciado al respecto. Un organismo que, bueno, que ya sabemos que se pronuncia cada cuánto es la verdad, pero la situación está tan encendida, tan caliente, que hasta la propia ONU se tuvo que pronunciar al respecto, a decir, hey, basta de matar civiles, dejen de eliminar civiles, no va a quedar civiles en los poblados, dejen de asesinar civiles. Y por el otro lado tenemos a un Israel que está bombardeando de manera indiscriminada. La agresión israelí tiene como objeto la zona de Dumar en Damasco. Entonces, la ocupación israelí lanza ataques contra la zona de estas terrazas del proyecto Dumar en la capital siria, en Damasco, porque tiene propios intereses allí, y en estos bombardeos han atacado a muchísimos civiles. Y el día de ayer realizaron un ataque contra la zona de terraza de Dumar, en la capital siria, en Damasco, que fue devastador. Devastador. Los corresponsales de guerra que se encuentran en el lugar reportaron el ataque. Incluso en las redes sociales circularon los videos que son de verdad muy fuertes y no los podemos transmitir acá en esta plataforma, pero por las redes sociales, sobre todo en X y Telegram, circularon los videos que mostraban al personal de defensa civil, lamentablemente sacando a los fallecidos después del ataque. Terrible la situación. Sí, señor, indiscriminadamente el señor Netanyahu está haciendo de la suya en Siria, aprovechándose de toda esta anarquía que se está viviendo en el país, Margarita. Exactamente, dijiste la palabra exacta, eso es lo que está pasando allí. Y a mí me gustaría detenerme brevemente, Mirelvis, en las razones del conflicto que ha vuelto a estallar ahí en Siria, y según lo que exponen los conocedores del tema, lo que lo siguen día a día, ¿no? Ellos plantean que una de las razones de que haya prendido nuevamente la llama de la guerra ahí en Damasco es la transición del liderazgo y la falta de estabilidad, de esa de la que se aprovecha, como bien tú dices, Netanyahu. Así que, según criterio de los analistas, la dificultad del gobierno de facto, el que lidera Mohamed al-Bashir,
para controlar la situación ahí en Siria después de la salida de Al-Assad, es lo que está reflejando un vacío de poder y una incapacidad enorme de consolidar una estructura estatal funcional frente a los levantamientos generalizados que hay ahí en Latakia y en todos esos lugares que hemos mencionado. Y también los analistas ven como una de las razones del conflicto y del estallido que hay ahora, la concentración de poder de Abu Mohamed al-Golani, que es, como yo te había dicho anteriormente, el que realmente está ocupando el cargo ahí, el manda más, aunque al-Bashir ocupa el puesto oficial, el verdadero poder está en el Golani. Y esto es lo que pone de manifiesto la fragmentación de la autoridad en el país, donde actores no estatales ganan protagonismo. Entonces, después hay otros motivos que se atribuyen a la evolución ideológica y estratégica de al-Golani, que dicen que, bueno, de la separación de Al-Qaeda en 2016 y que eso marcó un cambio estratégico para al-Golani, buscando mayor autonomía para su grupo, etcétera, etcétera. Pero además estaría el hecho de la formación de ese Frente para la Liberación del Levante, que lo formaron en 2017, y eso indica su intención de consolidar poder a través de alianzas con otras fuerzas y de adaptarse a la dinámica cambiante del conflicto sirio. En realidad, te digo, Mirelvis, es complicado el problema. Quizás estos que están ahora al frente de Siria se quejaban de que Al-Assad no podía últimamente controlar la situación, que se le iba de las manos y ya llevaba 15 años de guerra civil. Pero es que no resulta fácil para nadie, ni para los nuevos ni para los anteriores. Es complicado el tema sirio. Y después también la ubicación geográfica que tiene, ya tú lo ves ahí, a quienes tiene en las fronteras. Así es que es una situación extremadamente compleja, muy compleja, la que se está viviendo. Incluso Canadá, imagínate tú, Margarita, Canadá alivió las sanciones contra Siria y salió Trudeau a condenar la matanza de civiles en el Sahel y anuncia su intención de aliviar todas las sanciones financieras contra Siria. Y esto lo que refleja es la preocupación a nivel internacional de lo que está sucediendo allí, porque la violencia se ha desbordado de tal manera que ya ni siquiera intentan justificar los ataques, sino que Israel está bombardeando todo lo que puede y no importa si son civiles o no. Los ataques son extremadamente crueles, incesantes, y hay nuevas incursiones israelíes en las zonas rurales, sobre todo la de Quneitra, en el sur de Siria. Las propias fuentes civiles, los propios civiles han informado que el ejército de ocupación israelí ha reanudado el avance en las proximidades de las aldeas rurales en la zona de Quneitra, en el sur de Siria. Y esto es peligrosísimo, porque ¿quién para ahora Netanyahu? ¿Quién para? Porque desde la caída de Bashar, las fuerzas de ocupación israelí comenzaron a invadir el territorio sirio, pero bueno, con aquel descaro, y fueron a la zona de amortiguación y lograron controlar el 95% de la superficie de la gobernación de Quneitra y gran parte de las zonas rurales de occidente de Dara. O sea, todo esto lo ha hecho Israel. Y esto no sale en la prensa occidental, Margarita. ¿Qué va a salir? Además de que tiene el interés de dividir a Siria. Israel quiere hacer eso. Y hay que ver la trayectoria de todos esos ataques militares preventivos, como les llaman ellos, que han perpetrado las fuerzas de defensa de Israel, con bombardeos en el sur de Siria,
atacando instalaciones militares y radares. Y esos ataques han estado dirigidos a eliminar lo que ellos consideran amenazas futuras y en realidad es para debilitar las capacidades militares de los grupos que para ellos son hostiles, porque para ellos todo el mundo los amenaza. Los palestinos eran el grupo de resistencia islámica eran los que pero ellos no hacían nada. Los santitos que tenían el aro en la cabeza eran ellos. Bueno, y lo que quieren ahora es la división de Siria. Hay muchos informes por ahí dando vuelta, Mirelvi, sobre que Israel ha explorado la posibilidad de dividir Siria en cantones étnicos y sectarios. Sí, oye, y esa estrategia, por supuesto que lo que busca es garantizar la seguridad de fronteras y debilitar a Siria como un estado unificado. Ojalá los sirios se den cuenta, por lo menos los que están al frente del gobierno de facto ahora en esta transición, que bueno, ya ahora con este estallido de confrontación, no sé quién está mandando ya ahí, pero ojalá se den cuenta de las pretensiones de Israel, que lo que ha hecho es mostrar interés de apropiarse de los territorios sirios, como los drusos, y ha permitido que algunos vayan a trabajar a los altos del Golán, pero con las intenciones que tú conoces de expansión territorial. Es que es tan grotesco lo que está pasando en Siria, Margarita, que incluso el ejército de Netanyahu ha establecido puntos militares dentro de Siria. Oye. Puntos militares dentro de Siria. En varios lugares estratégicos, incluidas las laderas del monte de Hermón, de modo de que las fuerzas ahora tienen control de fuego directo sobre las gobernaciones de Dara y la zona industrial, la zona rural de Damasco. Imagínate esto. O sea, es una invasión, Margarita. Es una invasión. Totalmente. Yo no, de toda esta confusión, Sí, yo no estoy muy actualizada sobre el tema de las bases militares, pero yo recuerdo vagamente que había bases militares estadounidenses y rusas también, y que se iban a levantar esas bases, pero que los rusos al final se quedaban. Por acuerdo de este gobierno nuevo, los rusos se quedaban ahí. Eso tengo después que actualizarme sobre ese tema. Pero en realidad hay que ver, la complejidad del conflicto sirio y la narrativa que hay en torno a eso, porque fíjate que muestra la coexistencia de múltiples actores con intereses divergentes, que lo acabamos de decir, Israel por un lado, por el otro, y lo que hace el conflicto es un escenario fragmentado y yo te diría que impredecible lo que va a suceder ahí. También hay evidencia como los líderes de grupos armados están reconfigurando alianzas para mantenerse en el puesto, mantener su relevancia y su capacidad de influencia, porque si no hacen esas alianzas, perecen como el dinosaurio, como se dice por acá. En resumen, Mirelvis, creo que domina muy fuerte la inestabilidad y la naturaleza multifacética del conflicto en Siria, donde los líderes como Al-Golani han tratado de adaptarse y ocupar posiciones de poder en un entorno que está en constante cambio y acecho de otras fuerzas enemigas. No cabe duda de que las hostilidades han vuelto sobre el cielo sirio, y es una clara señal de esa enorme dificultad que tiene el gobierno liderado por Mohamed al-Bashir para controlar la situación después de la salida de al-Assad. Y esto es un reflejo inequívoco de vacío de poder y de incapacidad de consolidar una estructura funcional frente a esos levantamientos tan terribles que están teniendo lugar y que está costando la vida a tantos civiles. Ahora los desafíos se multiplican para el Frente de Resistencia Sirio, que deberá enfrentar a los contingentes yihadistas, también a los contratistas estadounidenses que están saqueando los recursos de la nación,
y las fuerzas turcas que controlan el Kurdistán sirio y las tropas israelíes que están acantonadas ahí al sur del país. O sea, tienen minado el territorio, mucho para un solo corazón. Básicamente han perdido su soberanía, Margarita, lamentablemente, han perdido su soberanía porque después, ¿quién saca el ejército de ocupación israelí del sur de Siria? ¿Cómo lo Eso sacan se de ahí? enquistan de una manera. ¿Cómo lo sacan de ahí? Tienen minado el territorio, la verdad. ¿Cómo se pueden sentar a negociar si todos estos actores extranjeros tienen intereses bien marcados en Siria? Así que la situación no pinta nada bien para los sirios. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes sobre este tema que es demasiado complejo, muy complejo? Los leemos en los comentarios. Margarita, gracias por estar con nosotros el día de hoy. La agradecida soy yo. La verdad que ha sido un placer poder compartir a dos voces un comentario sobre la actualidad de Siria, un país que nos llega muy de cerca, que apreciamos muchísimo por su cultura, por su patrimonio, y la verdad es que quisiéramos que reine la paz en esa tierra siria. Así es que a nuestros seguidores les damos las gracias por los minutos que han compartido y nos han dado para escucharnos. Amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. Recuerden, por favor, activar las notificaciones, darle me gusta, compartir este video y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.